Bien, estamos comenzando. Acabo de colocar la opción de grabar para que quede grabado esto. Bien. Lo que quiero pedir es que en caso de que en algún momento suceda algo, que se pierda conexión o que dejen de ver, me lo digan, me lo avisen. Recuerden que estas son tenemos la ventaja de poder tener poder hacer las clases a través de un medio virtual, pero pueden haber problemas de conexión, pueden haber inconvenientes. Y entonces esos inconvenientes, bueno, tenemos que estar preparados para que algo pueda suceder, ¿verdad? Entonces, cualquier cosa que suceda, ustedes me lo dicen, me lo dicen a mí. Bueno, para comenzar la materia, vamos a hacer como una especie de introducción a lo que es simulación molecular, a lo que vamos a ir estudiando. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es la primera clase, que se trata de conceptos generales de estructuras moleculares, y el tema que trata representación de moléculas en los computadores. Lo primero que debemos saber a la hora de enfrentar la simulación molecular es que esto es una materia que está muy relacionada con química. Y está relacionada con química porque la simulación molecular estudia las estructuras químicas de los compuestos que son de interés en biología. Los organismos vivos están compuestos por muchos compuestos químicos y esos compuestos químicos hacen interacciones y esas interacciones son las responsables de todas las funciones que ocurren en el organismo. Entonces, cada compuesto químico que aparece va a tener una función. Y claro, el ser humano durante la historia ha tratado de encontrar cuál es la función de esos compuestos químicos, ya que de esa manera puede manipularlos en función de resolver problemas que son necesarios para la misma salud de las personas. Ya que las enfermedades generalmente ocurren cuando alguno de estos compuestos químicos tiene algún tipo de problema, o cuando aparecen algunos componentes externos, pueden ser virus, pueden ser bacterias, que también vienen con su propia química que perturba muchas veces negativamente la química del organismo, y entonces el organismo responde la mayor parte de las veces de manera efectiva sin que tenga que existir intervención de médicos, pero otras veces no es así. Otras veces hay que hacer intervención de médicos, entonces es importante conocer cómo funcionan todos esos compuestos químicos para poder solucionar problemas. Más conocimiento de la química de los compuestos que están en los sistemas vivos conlleva a mejor salud, mejor calidad de vida, una vida más larga y más sana. Hay problemas que ha tenido la humanidad con enfermedades que se solucionaron por completo gracias al conocimiento de la química de los organismos humanos. Hay problemas que en algún momento dado fueron terribles y que hoy en día no son tan terribles gracias a que conocemos la química del cuerpo humano. Bueno, dentro de ese conocimiento hay una herramienta muy particular que ha tenido un rol fundamental, que son los computadores. No solo en el conocimiento de los compuestos químicos en el organismo, sino en todos los órdenes a nivel social. Los computadores han tenido un rol fundamental, han impulsado todo. Ahora, desde el punto de vista del estudio de los organismos vivos, los computadores constituyen una herramienta súper importante, ya que no es lo mismo procesar información sin un computador que cuando tenemos un computador. O sea, si tenemos mucha información escrita en papel, por ejemplo,
no podemos hacer las búsquedas que podemos hacer con esa misma información colocada dentro de un computador. O sea, podemos generar muchísima información, pero necesitamos también una herramienta para poder procesar esa información en nuestro beneficio. Y en ese aspecto, la aparición de los computadores y después su evolución hasta los computadores que tenemos hoy en día nos ha garantizado el tener un conocimiento mucho más integrado, mucho más global, mucho más, con muchas más posibilidades de un procesamiento posterior. Y en ese aspecto del procesamiento posterior aparecen metodologías que buscan transformar la información que está anotada en un conocimiento útil. Ya ustedes conocen cómo se procesa la información que tiene que ver con secuencias, con genoma y más allá, y que existen software que pueden tomar esa información y crear otro tipo de información más orientada a un conocimiento en particular, más orientada a conocer y poder aplicar. O sea, tenemos bases de datos llenas de información, pero necesitamos herramientas para poder usar esa información y llegar a conocimientos más precisos, más orientados a algo que querramos solucionar. Y por eso, toda esa información es fuente enorme de investigación. O sea, tú puedes tener, cada vez que se genera información sobre sistemas biológicos, existen una serie de herramientas que podemos usar y existen resultados de investigación que parten de usar esa información que está y obtener algo útil. Ahora, dentro de esa información que existe también hay información química y esa información química está a nivel de estructuras. O sea, tenemos mucha información que es información química que dan cuenta de la estructura química orgánica de compuestos que están en los organismos vivos. Fundamentalmente tenemos mucha información en Protein Data Bank, que es un sitio que contiene la información química de proteínas, segmentos de ADN, etc. Y toda esa información química también puede ser transformada. Ahora, los métodos con los cuales se transforma esa información química son los métodos de simulación molecular, donde simulación molecular va a ser un término que va a englobar métodos teóricos y técnicas computacionales para modelar o simular el comportamiento de moléculas. O sea, partimos de información estructural que está contenida en bases de datos y nosotros podemos aplicarle métodos teóricos y determinadas técnicas que permiten procesar esos datos para buscar cómo es el comportamiento de las moléculas. Buscar un comportamiento que en el fondo lo que estamos tratando de hacer es viendo cómo funcionan esas moléculas. Podemos tener moléculas anotadas, podemos tener proteínas anotadas, pero es importante conocer cómo funcionan ellas, cómo interaccionan ellas, ¿verdad? Entonces, a nivel químico, es una información valiosa que está anotada, ¿verdad? Pero que hay que procesarla de alguna manera para poder llegar a tener conocimientos más específicos que me puedan interesar. Ahora, desde el punto de vista de estructuras químicas, existen distintos métodos de simulación molecular y esos distintos métodos de simulación molecular van a aparecer en función del tipo de información química que tenemos para procesar. Existen muchos tipos de estructuras químicas y según los tipos de estructuras químicas van a existir métodos que ayudan a estudiarlas. En nuestro caso, nosotros vamos a hacer especial énfasis a sistemas biológicos, pero tenemos que entender que los métodos de simulación molecular no solamente se aplican a sistemas biológicos, se aplican a distintos compuestos químicos que aparecen en distintos tipos de sistemas. Por ejemplo, también nos interesa estudiar los componentes del suelo. También nos interesa
estudiar los componentes del cosmos. Para cada uno de esos componentes, en las condiciones que ellos aparecen, existen métodos de simulación también. Y claro, esos componentes químicos van a tener distintas formas y en función de las formas que ellos tienen, los métodos de simulación molecular se van a adaptar a ellos. No es lo mismo estudiar una proteína que estudiar un suelo. La composición química de esos sistemas es muy distinta y como son tan distintos, entonces los métodos de simulación molecular van a ser también muy distintos. Se van a adaptar a las necesidades que tiene cada uno de los métodos. Existen bases de datos también que tienen estructuras químicas que no son biológicas. O sea, PDB se dedica a estructuras químicas de interés biológico. Pero existen bases de datos que tienen información química de otro tipo de sistemas completamente distintos y que también esa información se puede usar para aplicarle métodos de sistemas de simulación molecular, pero adaptados a los tipos de formas de estructuras que pueden ser muy distintas entre sí. Bueno, vamos a hacer una revisión de qué tipo de información química nos podemos encontrar para ver un poco la variedad de información química que existe en la naturaleza. Por ejemplo, tenemos el caso de los metales, que es un sistema aparentemente sencillo. En los metales tenemos que los átomos aparecen muy ordenados. Y cuando me refiero a ordenado, me refiero a que tienen, forman estructuras geométricas identificables. Pueden ser estructuras que pueden ser cubos, pueden ser estructuras que pueden tener otras formas, pero siempre ordenados. Ahora, los metales tienen otra característica. En general, los metales son sólidos y vamos a ver que los metales tienen electrones que están muy disponibles a ser movidos de su lugar. Entonces podríamos describir a los metales como un sistema que contiene electrones libres por toda la interfaz. Y eso les da una cualidad a los metales que es muy apreciada, que es la cualidad de la conductividad. O sea, gracias a que los electrones que están en los metales están muy sueltos, entonces podemos tener el proceso de conducción. Y el proceso de conducción consiste en que los electrones van a irse en una dirección preferente y así se va a conducir la corriente. Entonces, esta propiedad de los metales ha sido aprovechada por el hombre para construir sistemas de conducción. Por ejemplo, los cables eléctricos están hechos de metales. Y están hechos de metales justamente por esta propiedad. Tenemos que son sólidos, entonces tienen un orden determinado, eso le da homogeneidad. Cuando construimos un cable con un metal, tiene homogeneidad en su estructura porque las estructuras de los metales son muy ordenadas. Pero además, cuando yo suministro corriente, los electrones de los cables se sueltan con facilidad. Y entonces ellos van a ser muy afines a la conducción de corriente. Si yo quiero estudiar un sistema como los metales, entonces tendría que usar softwares que van a ser capaces de leer esta información y poder hacer una descripción exacta de cómo se mueven esos electrones en el sistema. Existen también las sales. Las sales están compuestas por dos tipos de átomos. Uno que va a ser muy dado a entregar sus electrones y otro que va a ser muy dado a recibir electrones. Eso va a hacer que aquel que entregue sus electrones se va a cargar positivo, mientras que aquel que recibe los electrones se va a cargar negativo. Por lo tanto, la estructura de una sal va a estar compuesta por también estructuras ordenadas, muy ordenadas, o sea, en cubos o en otro tipo de estructura ordenada, donde siempre van a estar alternando un átomo cargado positivo, un ion cargado positivo, con otro átomo cargado negativo, que sería un ion cargado negativo que recibe una carga negativa, y así se va a formar una estructura ordenada, que generalmente también van a ser sólidos. Obviamente, para este tipo de estructura, si yo la quiero describir en detalle, también yo voy a tener que hacer un análisis de los electrones que están involucrados. Porque los electrones aquí se van a ceder de un átomo al otro.
Y la estructura que voy a tener como resultado va a ser una estructura altamente cargada. Y como es una estructura altamente cargada, va a ser muy afín a moléculas polares, por ejemplo, al agua. Por lo tanto, si yo le añado agua a un sistema como este, el agua se va a sentir muy cómoda porque va a estar rodeado de un entorno que va a tener una gran polaridad. Y todo ese tipo de propiedades se estudia también con métodos de simulación molecular. Con métodos de simulación molecular podemos estudiar cómo se constituyen las sales y también cómo esas sales son afines a sustancias polares. Todo eso se puede estudiar también con métodos de simulación molecular que estarían adaptados a este tipo de sistema. Otro tipo de sistema está constituido por lo que se llama el enlace covalente. Esto sucede cuando dos átomos interaccionan, pero esta vez los dos átomos no están dispuestos a entregar su electrón, sino ellos van a compartirlo. Acá en el caso que habíamos visto antes, tenemos que era interacción entre dos átomos, pero donde uno de ellos recibía los electrones y el otro los perdía. En el caso del enlace covalente, cada uno de ellos trata de entregar un electrón, pero el otro no es capaz de llevarse el electrón. Por lo tanto, terminan los dos átomos compartiendo el electrón. Esto sucede generalmente cuando tenemos dos átomos que que son iguales o que son parecidos en cuanto a su electronegatividad, donde electronegatividad es el concepto que nos indica con qué fuerza un átomo es capaz de llevarse los electrones. Entonces, si tenemos dos átomos de hidrógeno, por ejemplo, como son el mismo átomo dos veces, ambos átomos tienen la misma electronegatividad. Cada uno de ellos entrega un electrón, pero como no es capaz de dárselo al otro para que se lo lleve, entonces ambos se quedan compartiendo el mismo electrón. Lo mismo pasa si tengo dos moléculas de cloro, o dos moléculas de flúor, o dos moléculas de oxígeno. Independientemente de cuál sea la polaridad de los átomos que están compartiendo, por ejemplo, los de oxígeno son muy electronegativos, los de flúor también, los de hidrógeno no son para nada electronegativos, pero como son átomos iguales, ellos van a compartir sus electrones, entonces van a formar lo que se llama enlaces. Y esos enlaces, al ser átomos iguales, van a ser enlaces covalentes sin ningún tipo de polaridad. Si en vez de eso tuviéramos átomos que comparten los electrones, pero que tienen cierta diferencia, entonces vamos a ver que van a ser enlaces covalentes con cierta polaridad. O sea, va a existir una polaridad en el enlace covalente cuando los átomos son distintos. Y si los átomos tienen mucha electronegatividad, entonces se va a formar lo que se llama el enlace iónico. Ahora, para hacer el estudio de este tipo de sistema, también es muy importante tener una descripción precisa de lo que pasa con los electrones. Por lo tanto, los métodos que se van a usar para estudiar este tipo de sistemas también van a tener que hacer una gran descripción a nivel electrónico. La posibilidad de formar enlaces covalentes es muy grande y podríamos formar moléculas muy complejas como esta que tenemos acá. Aquí a mano izquierda, debajo, tenemos una molécula orgánica que está formada por muchos enlaces covalentes. Acá en gris tenemos los átomos de carbono, en un color más blanco tenemos los hidrógenos, en azul los nitrógenos, en amarillo un azufre y en rojo tenemos oxígenos. Esta molécula está integrada por todos estos elementos formando enlaces covalentes entre ellos. La formación de muchos enlaces covalentes en moléculas orgánicas lleva a que las moléculas pueden tener distintas naturalezas a nivel local. Por ejemplo, las partes que tienen átomos de nitrógeno, oxígeno son más polares. Como esta de acá, por ejemplo, esta parte es muy polar. Esta parte de acá también es muy polar. Esta parte también es muy polar. Mientras que las partes que contienen solamente carbonos e hidrógenos son más apolares. Por ejemplo, este grupo de acá es apolar. Esta zona de acá también es apolar. Esta zona de acá también es apolar. Pero siempre vamos a tener enlaces covalentes. Si yo quisiera tener una descripción en detalle de este sistema, también tendría que describir lo que pasa a nivel electrónico. Sin embargo, puede ser que ya a este nivel yo pueda prescindir de la descripción a nivel electrónico y me quede solamente describiendo cuál es la geometría de esta molécula
y cuáles son las interacciones de esta molécula independientemente de que no describa lo que pasa con los electrones. ¿Por qué puedo hacer eso? Bueno, porque hay fenómenos químicos que podría yo describir sin tener que adentrarme en lo que pasa con los electrones. Entonces, ya a este nivel yo podría, de cierta manera, tener una descripción más superficial. Esa descripción más superficial se refiere, repito, a la geometría de la molécula y se refiere a las interacciones que tendría esa molécula sin tener que profundizar en lo que pasa a nivel electrónico. Eso sí, no podría describir cómo reacciona esta molécula, no podría describir cómo esta molécula es capaz de entregar un grupo o captar un grupo en medio de una reacción. Y eso no lo puedo hacer porque para yo poder describir cómo ocurre una reacción, voy a tener que estudiar cómo, qué pasa con esa parte de la molécula a nivel electrónico. O sea, las reacciones ocurren cuando hay reordenamientos a nivel electrónico. Entonces, si yo quisiera estudiar la reacción de la molécula, voy a tener que usar métodos que sí describan la parte electrónica. Pero si yo quiero estudiar cómo esta molécula interacciona con un medio determinado, entonces podría prescindir de los métodos que describen la parte electrónica. Entonces, en función de mis intereses, yo con esta molécula podría usar distintos tipos de métodos. Pero esos métodos sí tendrían que ser muy buenos describiendo la geometría y las interacciones que tiene esta molécula con su entorno. Si yo tengo métodos, un método que hace este tipo de descripción, si se fijan, es muy distinta a los métodos que yo usaría para describir los sistemas como metales. A nivel de metales, la descripción de geometría no es tan importante, porque la geometría ya viene definida, porque las moléculas, porque el sistema químico es muy ordenado. Y a nivel de metales no vale la pena dejar de describir los electrones porque los electrones son esenciales para describir a los metales. Mientras que acá podría dejarlo de escribir según lo que yo esté buscando. Entonces, ya esto me está marcando diferencias grandes entre los métodos que yo usaría para estudiar metales y los métodos que yo usaría para estudiar moléculas orgánicas. Ahora, las moléculas orgánicas tienen la capacidad de asociarse entre ellas y formar interacciones muy complejas, como la que vemos acá en esta figura. Por ejemplo, son capaces de establecer interacciones hidrofóbicas y interacciones como las de enlace de hidrógeno que vemos acá. Estas interacciones pueden llegar a ser muy específicas, de manera que puedo tener arreglos muy estables entre dos moléculas, de manera tal que pareciera que estamos frente a una sola molécula. Estos arreglos intermoleculares se pueden describir de manera que yo olvide la parte electrónica, porque son interacciones que realmente no llevan un reordenamiento electrónico. Ahora, si yo quisiera describir este tipo de interacción de manera muy precisa y muy exacta, entonces tendría que nuevamente usar la descripción a nivel electrónico. Y por último, estas asociaciones pueden ser muy complejas y repetirse muchas veces, y entonces tendríamos los complejos que se forman en proteínas. Las proteínas están llenas de moléculas orgánicas como esta, moléculas orgánicas que se asocian de esta manera o de otras maneras y forman conglomerados muy grandes llenos de ese tipo de asociación. Muchas veces las dos partes que forman este tipo de interacción están en la misma molécula. O sea, la proteína es una sola molécula muy grande y que se enrolla de una manera que puede ser que dos partes de esa misma molécula se asocien de esta manera. Pero también puede suceder que estas dos partes que se asocian estén en moléculas distintas. Puede ser, por ejemplo, acá en gris tenemos una proteína y en azul tenemos otra proteína. Y puede ser que una de las partes que forma esta interacción esté en la proteína gris y la otra parte que forma la asociación está en la proteína azul. Entonces podríamos tener asociaciones intramoleculares, que sería dentro de la misma molécula, o intermoleculares, que sería formada entre dos moléculas.
Ahora, nótese la gran diferencia que existe entre un sistema como una proteína con sistemas como los metales, las sales e incluso este tipo de moléculas pequeñas que tenemos acá. La base de las interacciones que tienen las proteínas está en el enlace covalente, que comienza aquí. Estos son las moléculas más simples que tienen un enlace covalente. Mientras que la proteína es una molécula muy compleja que contiene enlace covalente. El tema de los enlaces metálicos, de metales con enlace metálico, no es afín a las proteínas. O sea, en la proteína no vamos a encontrar eso, porque esto es un tipo de interacción que va a ocurrir, no sé, en las barras metálicas. Esto está lejos de estar cerca de una proteína. Pero el tema de los enlaces iónicos, así de esta manera, como está organizado, una sal en estado sólido no tiene mucha relación con la proteína, porque, repito, la proteína no va a ser compatible con estados de la materia sólida. Pero sí, cuando solvatamos iones, entonces ahí sí eso es muy afín a las proteínas, porque la proteína está justamente en un medio que está lleno de iones solvatados. Entonces, el estudio de la proteína va a tener cierta relación, podría tener cierta relación con el estudio de los iones, pero no formando este tipo de enlaces iónicos en las sales en estado sólido, sino cuando las sales se solvatan. Va a tener mucha relación con las interacciones de enlaces covalentes, pero en sistemas mucho más complejos. Va a tener presencia de enlaces covalentes en muchos átomos, uno a continuación del otro, integrados fundamentalmente por estos elementos que vemos aquí: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y ocasionalmente azufre y fósforo. Y van a formar interacciones entre grupos que pueden ser intramoleculares o intermoleculares, donde se van a abarcar dos partes de una misma molécula o dos partes de distintas moléculas. Para hacer esta descripción, si uno quisiera entrar en detalles contundentes, podrías analizar lo que pasa a nivel electrónico. Pero vamos a ver que estos sistemas son tan grandes que no existe método computacional capaz de hacer una descripción a nivel electrónico de todo lo que pasa aquí. O sea, a nivel electrónico, piensen que ya este sistema de una molécula orgánica es sumamente complejo. Si repetimos este sistema muchas veces en una proteína y además tenemos interacciones intermoleculares como las que vemos aquí e intramoleculares como las que vemos acá, entonces ya estamos en presencia de un sistema muy complejo. A nivel electrónico, la descripción es sumamente compleja. Por lo tanto, lo que se hace derechamente en los sistemas que tienen proteína es olvidarnos completamente de la descripción electrónica. Por lo tanto, para estos sistemas que tengo acá van a haber metodologías diferentes. Y aquí yo podría dividir en dos metodologías, podría clasificar las metodologías que se usan en dos tipos. Aquellas que describen en profundidad la parte electrónica y aquellos que no describen en profundidad la parte electrónica. Para sistemas como los metales o las sales o sistemas sencillos, es fundamental hacer una descripción de la parte electrónica. Pero para sistemas muy grandes como las proteínas, esa parte electrónica va a ser imposible de describir porque los computadores no pueden describirlo. O sea, si algún día los computadores pudieran describir esto en tiempos razonables, entonces obviamente sería muy bueno, porque podrías tener una descripción más exacta de los sistemas que estás estudiando. Porque obviamente en todos los sistemas hay una componente electrónica que es fundamental para poder hacer una descripción exacta. Pero como los métodos computacionales no son capaces de hacer una descripción electrónica cuando hay un gran número de átomos, entonces lo que se hace es estudiar el sistema desde todo punto de vista químico, pero ignorando la parte electrónica.
Bien. Ahora, eso es lo que sucede con los sistemas químicos, y ya vimos que existen dos tipos de metodologías para estudiar los sistemas químicos. Aquellos que tienen una descripción muy buena de la parte electrónica y aquellos que no tienen descripción de la parte electrónica. Vamos a ver que ambos tipos de descripciones son útiles y en esencia lo deseable, lo más deseable sería poder describir la parte electrónica en todos, pero no importa, aunque no podamos describir la parte electrónica en los sistemas más grandes como las proteínas, podemos también hacer simulaciones moleculares que nos den algún tipo de información que va a ser valiosa también. Ahora, para tener ese tipo de información, entonces tenemos que partir por el hecho de que necesitamos tener una manera de incluir a los sistemas moleculares en un computador. O sea, las proteínas existen en los organismos, ¿verdad? Haciendo sus funciones, pero nosotros para poder estudiar estas proteínas en un computador tenemos que tener una representación de ellas dentro del computador. Esa representación de ellas tienen que ser archivos que sean capaces de ser procesados posteriormente para yo poder sacar información que sea valiosa para hacer algún tipo de investigación. Para eso se usan lo que se llaman sistemas de coordenadas, donde el sistema de coordenadas va a ser un conjunto de valores y puntos que van a permitir definir la posición de un átomo en el espacio. O sea, si yo tengo una molécula como esta que está acá, esta molécula tiene 2 carbonos, tiene 4 hidrógenos y tiene 2 oxígenos. Yo puedo describirte la molécula y te digo, bueno, está compuesta por eso, 2 carbonos, 4 hidrógenos y 2 oxígenos. Pero esa información no es suficiente para yo saber cuál es la molécula mía. Bien, yo podría tomar la molécula y dibujártela en un plano, como aparece en esta diapositiva. Pero también estoy perdiendo información, porque estas moléculas no es un plano, esta molécula es tridimensional. Por lo tanto, tiene que haber algún archivo que me pueda describir a mí esta molécula de manera que yo tome ese archivo y lo lleve a un programa y pueda procesar la molécula con el programa. Para eso van a existir dos tipos de descripciones. Las llamadas coordenadas cartesianas y las llamadas coordenadas internas. Vamos a ver qué es lo que define cada uno de esos sistemas de coordenadas y qué podemos obtener de ellos. En principio, las coordenadas cartesianas nos van a indicar la posición X y Z de los átomos que componen una molécula. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, si tengo el agua, yo tengo un oxígeno y 2 hidrógenos. Entonces yo defino átomo 1 va a ser un oxígeno que yo nombré OH2. Este va a ser el oxígeno que contiene 2 hidrógenos. OH2 va a tener las coordenadas menos 1,5, 0,7, menos 12,1. Esas coordenadas serían la coordenada X, coordenada Y, coordenada Z. El segundo átomo va a ser un hidrógeno que yo nombré H1. Supongamos que es este. Las coordenadas de ese hidrógeno van a ser menos 2,3, 0,1, menos 12,2. X, Y, Z. Y el tercer hidrógeno, y el segundo hidrógeno se va a llamar H2, que sería el tercer átomo. Sus coordenadas van a ser menos 1,1, 0,6, menos 13,0. Lo que yo estoy indicando con estas coordenadas es en qué posición del espacio cartesiano está cada uno de estos átomos. Con esto yo tengo descrita la molécula. O sea, yo coloco en este punto del eje cartesiano al oxígeno, en este punto coloco a un hidrógeno y en este punto coloco al otro hidrógeno. Y con eso tengo la molécula. ¿Ok? Entonces, de esa manera yo estoy colocando información de la molécula de agua que existe en la naturaleza dentro de un computador. El computador va a poder leer en una posición determinada estos 3 átomos y me va a decir, bueno, acá tenemos una molécula de agua. Ahora, ¿cómo sería en el caso de las coordenadas internas? En el caso de las coordenadas internas, yo entonces voy a tener que definir la posición de cada átomo respecto al resto de los átomos que componen un sistema.
Vamos a ver que eso va a ser una descripción donde yo voy a tener, por ejemplo, voy a definir dónde está un átomo de oxígeno y lo que voy a definir es dónde aparece el hidrógeno con respecto a ese oxígeno y dónde aparece el otro hidrógeno con respecto a ese oxígeno. Entonces voy a tener una posición relativa de átomos con respecto al otro átomo. Y así voy a construir algo que se va a llamar la matriz Z, donde la matriz Z lo que me va a indicar a mí es las posiciones relativas de cada átomo con respecto a un átomo que yo definí como referencia. ¿Bien? De la primera manera, o sea, las coordenadas cartesianas, yo voy a tener las posiciones en puntos que yo nombré como X y Z. En la matriz Z, yo voy a tener las posiciones, repito, de manera relativa. O sea, yo defino un átomo que puede estar en cualquier lugar y el resto de los átomos se va a colocar con respecto al primero en posiciones relativas. Para entender un poco mejor cómo funciona la matriz Z, veamos este ejemplo. Supongan que yo tengo esta molécula. Esta molécula tiene 2 carbonos y 6 hidrógenos. Donde yo identifico el carbono que está acá como 1. Este sería el carbono 2. Este sería hidrógeno 3, hidrógeno 4, hidrógeno 5, hidrógeno 6, hidrógeno 7, hidrógeno 8. Bien. Si yo defino al primer carbono como referencia, colocaría al carbono 1 acá como referencia. Y después, entonces, empezaría a ver quién está enlazado al carbono 1. Bien, está el carbono 2, que está acá. El carbono 2 está enlazado al carbono 1. Entonces coloco carbono 2, 1,54, 1. Eso significa que el carbono 2 está a una distancia de 1,54 con respecto al carbono 1. Con eso estoy declarando cuánto vale, cuánta es la distancia de este enlace. Porque estoy diciendo que el carbono 2 está a una distancia de 1,54 del carbono 1. Entonces, aquí acabo de definir a cuánto equivale esta distancia. Después coloco el hidrógeno 3. Para yo describir dónde está el hidrógeno 3, primero debo decir que está enlazado al carbono 1. Por lo tanto, el hidrógeno 3 va a estar a un ángstrom del carbono 1. ¿Verdad? El hidrógeno 3 está a un ángstrom de carbono 1. Pero eso no es suficiente, porque a esa distancia, el hidrógeno 3 podría estar en cualquier posición que rodea a una esfera alrededor del carbono 1. Para yo poder tener la descripción completa, tengo que seguir indicando otra información. Y esa información va a ser el ángulo. Yo entonces voy a indicar que está formando un ángulo de 109,5 grados con respecto al carbono 2. Eso quiere decir que el hidrógeno 3 está a una distancia de un ángstrom con respecto al carbono 1, pero forma un ángulo de 109,5 grados con respecto al carbono 2. O sea, el ángulo entre el carbono 3, el carbono 1 y el carbono 2 va a ser de 109,5 grados. Y con eso estoy indicando la posición exacta del hidrógeno 3. Si yo coloco ahora el hidrógeno 4, el hidrógeno 4 está enlazado directamente al carbono 2. Tendría que colocar hidrógeno 4, está a un ángstrom de carbono 2, formando un ángulo de 109,5 grados con el carbono 1. Entonces tendríamos que acá el hidrógeno 4 está a una distancia de un ángstrom, forma 109,5 grados con respecto al carbono 1. O sea, el ángulo entre hidrógeno 4, carbono 2 y carbono 1 es 109,5 grados. Pero me falta una información. Y esa información se refiere a cuál es la posición relativa entre 4 y 3. Porque
ok, podemos tener un ángulo acá y podemos tener un ángulo acá, pero 4 podría estar, por ejemplo, acá donde está 8 y sería lo mismo, porque él aquí está formando 109,5 grados también con el carbono 1. Sin embargo, yo quiero tener un nivel de precisión entre la posición de 4 y 3. Y para eso tengo que hacer otra descripción más, que es el ángulo diedro. En el ángulo diedro yo defino que entonces hay 180 grados con respecto al hidrógeno 3. El ángulo diedro es un ángulo que abarca 4 posiciones de enlace. Y me está indicando que acá entre el hidrógeno 3, este enlace que está entre hidrógeno 3 y carbono 1, está a 180 grados con respecto al enlace que tiene hidrógeno 4 con el carbono 2. Para esto, yo tengo que imaginarme que yo superpongo el carbono 2 sobre el carbono 1 y vamos a ver que el hidrógeno 4 me queda justamente opuesto al hidrógeno 3, formando un ángulo de 180 grados. O sea, si yo colocara carbono 2 con hidrógeno 4, lo moviera, lo desplazara por este enlace hasta superponerse sobre el carbono 1, entonces vamos a ver que entre el hidrógeno 4 y el hidrógeno 3 habría un ángulo de 180 grados. Así es como uno puede leer el diedro. Y esa información se da acá en la misma columna. Si yo continúo con el resto de los átomos, por ejemplo, 5, está aquí, está formando, el hidrógeno 5 está formando un enlace de un Armstrong directamente con carbono 1, tiene 109,5 grados con respecto a carbono 2 y el ángulo diedro con respecto a 4 va a ser 60 grados. O sea, fíjense que si yo superpongo 2 con 1 acá, hidrógeno 4 e hidrógeno 5 van a quedar más cerca, ¿verdad? Y el ángulo que se forma entre ellos va a ser de 60 grados. Y así consecutivamente yo puedo hacer la descripción para cada uno de los átomos. Conclusión. Con la matriz Z yo puedo sacar la información de cada una de las posiciones de esta molécula con mucha precisión, indicando a qué distancia están cada uno de ellos, a qué ángulo están cada uno de ellos y a qué diedro está cada uno de ellos. ¿Verdad? Entonces puedo tener la información con mucha precisión. Si comparamos esto con lo que me daba la coordenada cartesiana, vamos a ver que tengo dos tipos de información muy diferentes. Por ejemplo, acá tenía una información donde yo no tenía idea de cuáles eran las distancias que habían entre hidrógenos y el oxígeno de manera explícita. O sea, aquí por ninguna parte aparece cuál es el ángulo o cuál es la distancia que existen entre los átomos. Mientras que en la matriz Z yo tengo esa información. Tengo acá las distancias en el archivo, tengo los ángulos en el archivo y tengo los diedros en el archivo. Supongan que yo tengo estos archivos y el computador tiene que leerlos. Supongan que el computador quiere sacar la distancia que existe entre átomos usando una matriz Z. Sencillamente lo que tiene que hacer es leerlo en una columna y lo va a encontrar. Mientras que cuando tengo coordenadas cartesianas va a tener que deducirse, porque acá no aparece escrito por ninguna parte. Los números que aparecen acá no están indicando distancias o ángulos, están indicando la posición de un punto determinado. Además, la molécula de agua, si yo la desplazo por el eje X, por el eje Y y por el eje Z, estos números cambian. Pero la información es la misma, porque es la misma molécula, con la misma geometría. Mientras que cuando yo tengo una matriz Z, la información siempre es la misma. Independientemente de cuánto yo desplace la molécula en el espacio, esta información siempre es la misma. A no ser que existan rotaciones. Si existen rotaciones de estos átomos, entonces aquí, si esta molécula
Aquí van a cambiar los enlaces, perdón, van a cambiar los diedros, es lo que va a cambiar. Pero las distancias entre átomos se van a mantener. Podrían cambiar las distancias entre átomos si existen vibraciones. Podrían cambiar los ángulos si existen vibraciones de ángulos. ¿Ok? Pero si no existiera nada, entonces la información está acá, me está indicando cómo es la molécula, sin importar dónde se coloca ella. Entonces, en ese aspecto, la matriz Z es mejor, porque tiene información más completa. Me da una información mucho más desarrollada, me da una información mucho más específica. Y eso lo puedo aprovechar para tener información en más detalle. Hay algo más que tiene la matriz Z que no tiene las coordenadas cartesianas y que es muy, muy importante. En la matriz Z yo tengo una descripción exacta de quién está enlazado a quién y con qué distancia. O sea, aquí yo tengo claridad en que el carbono 2 está enlazado al carbono 1, porque eso está descrito en esta línea. Aquí yo tengo claridad en que el hidrógeno 6 está enlazado al carbono 2, porque eso está descrito en esta línea, con mucha claridad. ¿Verdad? Entonces, si yo quiero sacar quiénes están enlazados al carbono 2, yo puedo buscar en las líneas. Por ejemplo, aquí el carbono 2 está con el carbono 1. Aquí el carbono 2 está con el hidrógeno 4. Aquí el carbono 2 está con el hidrógeno 6. Y aquí el carbono 2 está con el hidrógeno 8. Con mucha precisión. Yo tengo la información de quién está enlazado a quién y la distancia con la que está enlazado. Pero en la coordenada cartesiana no pasa eso. En la coordenada cartesiana yo tengo solamente dónde está colocado el átomo. Pero aquí en ninguna parte me dice si este hidrógeno está enlazado al oxígeno o está enlazado al otro hidrógeno. Eso no me lo indica en la coordenada cartesiana. La coordenada cartesiana me dice dónde está el hidrógeno, dónde está este oxígeno, dónde está este hidrógeno. Pero no me dice quién está enlazado a quién. Yo tendría que deducirlo en base a las distancias que me voy a encontrar. Pero no está explícitamente en el archivo y es importante que esté explícitamente en el archivo porque estos archivos se van a usar después para hacer cálculos en el computador. Y si yo tengo la información explícita en el computador, entonces el computador la puede usar para procesar mi información. ¿Ok? Bien. Dejémoslo acá, paremos 20 minutos para que ustedes tengan su descanso y entonces seguimos acá a la 1:10, continuando con este tema. Vale, profe, nos vemos. Listo. Bien, continuamos. Bueno, como les había dicho, hay una diferencia grande entre la matriz Z y las coordenadas cartesianas, que hasta ahora nos hace pensar que la matriz Z es una información mejor, ¿verdad? Bueno, ya que en la matriz Z tenemos una descripción que la coordenada cartesiana no tiene. La matriz Z nos da explícitamente en un archivo las distancias que existen entre cada átomo y los ángulos entre ellos. O sea, si yo quisiera usar ese archivo para sacar información después, tengo esa información de manera explícita. Mientras que la coordenada cartesiana no tiene esa información. Tiene un conjunto de números que a primera vista no me dice nada, pero además, lo más grave es que en las coordenadas cartesianas yo no tengo idea de quién está enlazado a quién. El oxígeno podría estar enlazado al hidrógeno, pero también el hidrógeno podría estar enlazado al otro hidrógeno. La coordenada cartesiana no me especifica nada. Me da esa información, me da la información realmente de átomos colgados en el aire, que no me indica quién está enlazado a quién. Ahora,
esto está muy bien, pero hay un problema con las coordenadas, hay un problema con la matriz Z que no tiene la coordenada cartesiana. Y es el siguiente. O sea, imaginemos que esta descripción que yo acabo de hacer aquí la necesito hacer en una molécula más compleja, como una proteína, por ejemplo. En una proteína yo voy a tener muchas unidades como estas repetidas por todos lados. Va a ser tremendamente grande. Entonces, si yo quiero tener la información de la relación que existe entre un átomo y otro, imagínense la matriz Z que yo tendría que hacer. Lo grande que sería esa matriz. Tendría que dar información relativa de un átomo con respecto a otros, y esta matriz no tendría la misma, no tendría el mismo tamaño de cada columna, perdón, de cada fila. Por ejemplo, acá de partida, esta fila que contiene la información del carbono 2 es más pequeña que la que tiene aquí la información del hidrógeno 8. Y si yo aumento el tamaño de la molécula, esta información es sumamente compleja de entender y de caracterizar desde el punto de vista de un computador. O sea, un computador tendría que estar leyendo una información donde las líneas son cada vez más grandes y hacer una descripción relativa en una molécula tan grande sería sumamente confuso. Mientras que en las coordenadas cartesianas yo puedo tener 3 átomos o puedo tener 1000 átomos, siempre las líneas van a ser del mismo tamaño. O sea, siempre yo voy a poder nombrar, bueno, que esto es un átomo, el número del átomo puede ser del 1 al 1000, el que sea. Puedo tener aquí el nombre del átomo, siempre tendría que poner un nombre distinto. Aquí, esto es un descriptor adicional del átomo. O sea, por ejemplo, aquí podría yo describir que esta es una molécula de agua y que podría tener otra molécula de agua distinta y nombrarla distinto. Y aquí siempre serían 3 columnas. La columna X, la columna Y y la columna Z. Para 1000 átomos siempre sería lo mismo, lo único que serían 1000 filas. ¿Verdad? En ese sentido, la coordenada cartesiana tiene una ventaja. Para moléculas muy grandes, las coordenadas cartesianas realmente son más sencillas. Mientras que la matriz Z para una molécula muy grande se hace extremadamente compleja. A pesar de que tiene una descripción más exacta, ya cuando la molécula es muy grande, esa descripción, tratando de ser exacta, es muy difícil de hacer, porque tengo que describir la posición de cada átomo con respecto a otro. Y eso realmente es muy difícil cuando son muchos átomos. Eso es lo que ha hecho que en el fondo las dos opciones son buenas y las dos opciones son usadas. Pero cada una es usada con finalidades distintas. Cuando yo quiero estudiar moléculas pequeñas, vamos a ver que voy a usar la matriz Z. Y generalmente las moléculas pequeñas se estudian con sistemas que describan las componentes electrónicas. Serían sistemas cuánticos. Mientras que si yo tengo moléculas muy grandes, como moléculas de interés biológico, entonces las coordenadas cartesianas van a ser más apropiadas. Van a ser más apropiadas para describir proteínas, ADN, etc. Y los métodos que se usan para estas moléculas no van a describir la parte electrónica generalmente. Por lo tanto, la información se va a describir por un método que se basa en mecánica molecular. Es un tipo de física que no implica las interacciones cuánticas, las interacciones de los electrones. Si yo quiero describir los electrones en detalle, tengo que usar la mecánica cuántica. Si yo no quiero describir los electrones en detalle, entonces uso la física clásica, mecánica clásica, también acá nombrado mecánica molecular. Entonces, vamos a ver una diferencia nuevamente de representaciones de coordenadas asociadas a las diferencias de métodos también que ya hemos definido.
Previamente dijimos que podríamos clasificar estos métodos en métodos que describen en detalle las interacciones electrónicas y los métodos que no describen en detalle, que no describen las interacciones electrónicas. Para los métodos que describen las interacciones electrónicas vamos a usar matriz Z, porque las moléculas pequeñas que se estudian con ellos se pueden describir fácilmente y de manera precisa con la matriz Z. Un método de descripción de coordenadas internas, donde yo tengo explícitamente quién está enlazado a quién, tengo las distancias, tengo los enlaces, tengo los diedros. Para moléculas pequeñas no es tan complicado. Por lo tanto, con sistemas que describan, toda la parte electrónica, puedo usar coordenadas internas o matriz Z. Mientras que para moléculas grandes, las moléculas biológicas que nos interesan, proteínas, ADN, etcétera, yo voy a usar coordenadas cartesianas y no voy a hacer una descripción electrónica precisa. Bien, vamos a hablar ahora de un factor sumamente importante en la descripción de moléculas. De hecho, vamos a hablar de algunos aspectos que es importante considerar a la hora de describir moléculas y poder estudiarlas. Si yo me olvido de la parte electrónica, entonces me quedo con una descripción de los enlaces y una descripción geométrica de las moléculas. Para yo poder hacer una descripción geométrica, entonces yo debo considerar determinados aspectos que son los ángulos de rotación, que son los ángulos, las distancias de ángulo, las distancias de enlace, distancias de ángulo, ángulos diedros, la rotación de esos ángulos diedros, etc. Eso es muy importante al hacer la descripción de las geometrías de las moléculas. Por ejemplo, si yo voy a definir qué es un ángulo de enlace, bueno, tengo aquí, por ejemplo, un hidrógeno que está unido a un carbono y ese carbono unido a un oxígeno. Esto es una estructura plana. Al ser una estructura plana, acá tengo que sumar 360 grados. Por lo tanto, la suma de los ángulos que tengo acá tiene que sumar esos 360 grados. Vamos a ver que al ser esto un triángulo casi equilátero, lo que se espera es que esos ángulos deberían medir 360 dividido entre 3. Sin embargo, vamos a ver que cuando tenemos átomos de distinta naturaleza unidos a un solo átomo, esos ángulos se van a distorsionar un poco. Entonces van a haber algunos que se van a cerrar un poco y otros que se van a abrir un poco. En este caso se cierra el ángulo hidrógeno-carbono-oxígeno y se abren el hidrógeno-carbono-oxígeno y el oxígeno-carbono-oxígeno. Eso es muy importante a la hora de escribir la geometría. O sea, la variación en un pequeño ángulo puede provocar variaciones muy grandes en la naturaleza de la molécula, en la reactividad de la molécula, en la acción de la molécula. Entonces, esa descripción exacta de los ángulos de enlaces es muy importante a la hora de escribir un sistema. Por eso, si yo no quiero describir, si yo pretendo dejar fuera lo que pasa a nivel electrónico, lo puedo hacer, pero debo ser preciso a la hora de describir las dimensiones geométricas y entre ellas están los ángulos de enlaces. Yo debo describir con precisión qué valor tienen estos ángulos de enlaces. Si hay algunos que se cierran un poco y si hay otros que se abren un poco con respecto a lo esperado. Lo esperado de 360 grados entre tres ángulos formados sería 120. Si esto fuera equilátero, entonces tendría 120, 120, 120. Al abrirse esto un poco, digamos, se abrió 4 grados acá, 5 grados acá y aquí disminuyó unos 9 grados. Eso es lo que estoy diciendo cuando me refiero a que algunos ángulos se abren y otros se cierran. Se abren y se cierran con respecto a los 120 grados que deberían tener.
por ser esto un triángulo, por ser esto plano. Si me refiero a las longitudes de enlace, vamos a ver que existen longitudes de enlace bien descritas para cada uno de los átomos, pero también van a depender de la naturaleza de cada uno y a quién está enlazado. Por ejemplo, si yo tengo enlaces carbono-oxígeno, el carbono-oxígeno acá en esta molécula tiene 1,32 angstrom, mientras que el carbono-oxígeno aquí en esta posición va a tener 1,23 angstrom. Si se fijan, acá esta distancia, esta longitud de enlace es más corta que esta de acá, lo cual es esperable porque cuando tenemos un doble enlace, las distancias entre los átomos se acortan. Por lo tanto, es esperable que la distancia entre este carbono y oxígeno sea más larga que la distancia entre este carbono y este oxígeno. Aquí la distancia entre carbono e hidrógeno es 1,10 y la distancia entre oxígeno e hidrógeno es 0,97. Si se fijan, son también distancias distintas. Bien, esto se debe a que el hidrógeno acá está unido a un átomo y aquí está unido a otro. Aquí está unido a un oxígeno, aquí está unido a un carbono. La distancia entre el hidrógeno y el oxígeno es menor que la distancia entre el hidrógeno y carbono. Esto debe suceder debido a que el oxígeno es más electronegativo, entonces él atrae con más fuerza los electrones y al mismo tiempo va a tener una atracción sobre el hidrógeno. Entonces esto varía la distancia, pero independientemente de cuáles sean las causas, si yo quiero estudiar esta molécula sin considerar la parte electrónica, yo debo hacer una descripción exacta de estas longitudes de enlace, lo más exacta posible. Lo más exacta posible de las longitudes de enlace y lo más exacta posible también de los ángulos de enlace que tenemos acá. ¿Ok? Entonces, si yo tengo una molécula, yo debo tener una descripción de las longitudes de enlace y de los ángulos de enlace. Pero además, debo tener una descripción exacta también de los ángulos diedro. Y nuevamente vamos a revisar el concepto de ángulo diedro. Vamos a ver que está formado por dos planos definidos por 4 átomos de la molécula. Si yo quiero medir el ángulo diedro, por ejemplo, en una molécula que contiene un CH3 delante y un CH3 detrás, lo puedo representar así. Acá las líneas se refieren al carbono que está delante. La bola se refiere al carbono que está detrás. El carbono que está delante, por las líneas, está enlazado a este hidrógeno y a este otro que tengo aquí coloreado en rojo. El carbono que está atrás está enlazado a este hidrógeno y a este otro hidrógeno que está aquí coloreado en verde. Si yo quiero sacar el ángulo diedro tendría que conectar 4 átomos. Sería este hidrógeno rojo, el carbono de adelante, el carbono de atrás y el hidrógeno coloreado en verde. Donde la línea que yo seguiría sería este hidrógeno, carbono 1, carbono 2, segundo hidrógeno. Si yo quiero conocer el ángulo diedro entre estos dos hidrógenos, debo imaginar que estoy superponiendo los dos carbonos. O sea, si yo los miro de esta manera, superpongo el carbono que está delante con el carbono que está detrás y el ángulo que queda entre los dos planos formados es el ángulo diedro, que en este caso tendría un valor de aproximadamente 60 grados. 60 grados porque si se fijan aquí hay 120, 120, 120 y esto estaría más o menos en la mitad, quizás un poco menos. Entonces estaría menos de 60 grados, según lo que estoy mirando acá. Ese ángulo diedro es importante porque yo podría rotar el carbono de atrás y trasladar este hidrógeno a esta posición. Si yo traslado el hidrógeno a esta posición, entonces el ángulo diedro aumentó, se incrementó. En esta posición el ángulo diedro, si el hidrógeno verde estuviera aquí, el ángulo diedro tendría cerca de 180 grados. Entonces, el ángulo diedro es muy útil para describir rotaciones. Ahora, se puede dar también esta situación. Acá yo estoy midiendo el ángulo diedro entre este hidrógeno y este hidrógeno.
acá estaría midiendo el mismo ángulo diedro, pero entre este hidrógeno y este hidrógeno. Si vemos acá, este hidrógeno con este están casi en el mismo lugar. De hecho, esta representación lo que indica es que están en el mismo lugar. Mientras que acá se desplazó. Cuando el ángulo diedro entre un átomo y el otro es cero, o sea, cuando están en el mismo lugar, eso se llama conformación eclipsada. Sucede la conformación eclipsada cuando el ángulo diedro entre un átomo que está delante y el de atrás es cero. Mientras que cuando el ángulo diedro está en la posición intermedia entre los dos enlaces, entonces se llama conformación alternada. En la conformación alternada, el ángulo diedro podría estar a 60 grados, podría estar a 180 o podría estar otra vez a 60 grados. Para diferenciar este de este, yo podría decir 60 grados y menos 60 grados. Y aquí 180 grados. O sea, si yo desplazo este hidrógeno, para acá está 180, para acá está a menos 60, para acá está 60. Entonces tengo, o si no quiero usar el signo negativo, sencillamente coloco 60, 180 y 60. Siempre que el hidrógeno esté en estas posiciones, entonces el hidrógeno va a estar alternado. Cuando el hidrógeno está solapado con otro hidrógeno, entonces siempre va a estar en conformación eclipsada. Esto es interesante, es valioso porque me muestra a mí un detalle importante. En el caso de las conformaciones eclipsadas, hay cierta tensión entre los pares electrónicos entre los hidrógenos. Entonces se va a decir que esta conformación va a estar más tensada. Mientras que cuando el hidrógeno está en posiciones alternadas, no va a existir tensión entre los pares de electrones de estos hidrógenos y el de adelante. Entonces, se dice que esta estructura va a estar de la manera más estable. Pero eso yo lo puedo deducir al hacer rotaciones a través del ángulo diedro. Entonces, desde el punto de vista geométrico, yo debo hacer la descripción de longitudes de enlaces. Eso involucra a dos átomos, la longitud entre carbono e hidrógeno, la longitud entre carbono y oxígeno, la longitud entre este carbono y este oxígeno, la longitud entre este oxígeno e hidrógeno. Se involucran dos átomos en esas longitudes. Debo describir los ángulos de enlaces. Eso involucra a tres átomos. El ángulo entre hidrógeno, carbono y oxígeno, el ángulo entre el oxígeno, carbono y oxígeno, el ángulo entre este carbono, oxígeno e hidrógeno, el ángulo entre este hidrógeno, carbono y oxígeno. Entonces tengo ángulos que involucran a tres átomos. Y debo tener la descripción de los ángulos diedros. Los ángulos diedros involucran a cuatro átomos. El ángulo diedro entre este hidrógeno, este carbono, el carbono de atrás y otro hidrógeno. El ángulo diedro entre este hidrógeno, este carbono, el carbono de atrás y este hidrógeno, ¿verdad? Y eso me va a dar ángulos que tengo que imaginar que superpongo la estructura para poder ver, superpongo un átomo en el otro para poder ver cuánto sería el ángulo entre los dos átomos que están en distintos planos. Yo podría, por ejemplo, sacar un ángulo diedro acá en esta estructura. Por ejemplo, si yo quiero sacar un ángulo diedro, busco qué átomos están a distancias de 4. Este hidrógeno, carbono, oxígeno e hidrógeno. O sea, yo podría sacar el ángulo diedro entre este hidrógeno y este hidrógeno. Para eso tendría que superponer el carbono con el oxígeno. Mirar como si yo estuviera, como si fuera un observador que está en este lugar y miro de frente este carbono con el oxígeno atrás. Y veo que estos dos hidrógenos están en direcciones opuestas. Y al estar en direcciones opuestas, el ángulo diedro entre ellos es 180 grados. Sería algo similar a esto que tenemos acá, como si yo tuviera un hidrógeno acá y el otro acá, pero en esta molécula, donde delante tengo un carbono y atrás tengo un oxígeno. Yo también podría hacer el ángulo diedro entre este oxígeno, carbono, oxígeno e hidrógeno. El ángulo diedro entre ellos lo podría medir de manera que yo sería un observador que me coloco acá, colocaría el carbono delante del oxígeno y entonces miraría cómo se superponen este oxígeno con el hidrógeno. Si observo esto, vamos a ver que en esta representación todo parece indicar que el ángulo diedro entre este oxígeno y este hidrógeno es 0 grados. Sería una situación similar a la que vimos aquí en la conformación eclipsada. ¿Ok? Entonces, nuevamente, longitudes de enlace,
involucra 2 átomos, ángulos de enlace involucra 3 átomos, ángulos diedros involucra 4 átomos. Para hacer una descripción precisa de un sistema molecular, de la geometría de un sistema molecular, debo considerar esas tres descripciones: longitudes, ángulos y ángulos diedros. Vamos a revisar también algunos casos de cómo hacer cómo hacer matriz Z, cómo hacer coordenadas internas. La información que tiene la coordenada interna, por ejemplo, del agua, como el agua es simétrica, yo la podría describir con una distancia y un ángulo. Una distancia porque la misma distancia la tiene este oxígeno-hidrógeno con este oxígeno-hidrógeno. Entonces, si yo tengo una distancia y un ángulo, puedo describir qué pasa con el agua. Eso de acuerdo a una simetría que existe, una simetría de eje que existe en la molécula de agua. El etileno también tiene simetría. Por lo tanto, yo podría también describir el etileno de una manera sencilla. Tendría que describir las distancias carbono-hidrógeno y tenemos que van a haber 4 distancias carbono-hidrógeno acá. Todas son iguales. La distancia carbono-carbono es una y el ángulo que existe entre hidrógeno-carbono-carbono me va a fijar todos los demás ángulos. O sea, si yo describo un solo ángulo, yo tengo acceso a todos los demás ángulos, porque sería describir este ángulo, que es el mismo que este, es el mismo que este, es el mismo que este, y el que queda acá sale por descarte. O sea, si este ángulo tiene este valor, el de acá sale por descarte. En el caso de esta molécula, que es el cloroformo, vamos a tener también cierta simetría. Vamos a ver que vamos a tener la distancia entre carbono e hidrógeno. Vamos a ver que tenemos 3 distancias carbono-cloro. Y vamos a ver un ángulo que en este caso es el mismo en todos lados. 109,5 grados. Aunque podría ser diferente. O sea, realmente si yo quiero ser más preciso en esta descripción, yo tendría que describir los ángulos cloro, carbono, cloro y los ángulos cloro, carbono, hidrógeno. Ahora, cuando ya aprendemos simetría en las moléculas, en el caso, por ejemplo, de la etilamina, ya la información que yo necesito, la información de partida que yo necesito es mucho más. Porque acá tengo enlace carbono-nitrógeno, enlaces carbono-carbono, enlaces carbono-hidrógeno y enlaces entre N e hidrógeno. Y además, podría haber diferencia entre los enlaces carbono-hidrógeno, porque este carbono-hidrógeno no es igual a este otro carbono-hidrógeno. Entonces, realmente hay más información incluso que la que yo tengo descrita acá. Pero además tendría que describir todos los ángulos entre hidrógeno, carbono-hidrógeno, carbono-carbono-nitrógeno, hidrógeno-nitrógeno-hidrógeno, hidrógeno-carbono-nitrógeno, ¿verdad? O sea, todos los ángulos que se puedan formar aquí hay que describirlos. Y los diedros también serían varios. Sería hidrógeno, carbono, nitrógeno. Sería hidrógeno, carbono, carbono, nitrógeno. Y también tendríamos aquí hidrógeno, carbono, nitrógeno, hidrógeno. Entonces, para el caso de la etilamina, fíjense que la información de partida con la cual, la información más simple que yo podría brindar para describir la molécula, una molécula que ya es un poco más compleja y que tiene tiene menos simetría que las anteriores, ya empieza a aumentar. Y esa información aumentaría muchísimo si yo tengo una proteína. Vamos a revisar el caso de las coordenadas atómicas, pero en el caso de una coordenada cartesiana, y quiero que noten que la coordenada cartesiana es justamente con lo que se describen los archivos en Protein Data Bank. Los archivos en PDB se describen con coordenadas cartesianas. Eso quiere decir que esa es la información que nos vamos a encontrar las proteínas, a la que ya conocemos en PDB, está de esta manera. Y vamos a ver
cómo está descrito PDB con coordenadas cartesianas. O sea, como vimos ya, las proteínas, ADN, etcétera, moléculas de interés biológico, están en coordenadas cartesianas y justamente están en PDB. Vamos a ver que lo primero que aparece, bueno, se refiere a que esto es un átomo. Sabemos que en PDB, en la primera línea, no siempre contiene el carácter átomo, no siempre aparece átomo, aparecen otras cosas, que lo que me está indicando son comentarios, me está indicando secuencia, otras informaciones. Pero la información química importante está cuando aparece la palabra átomo, y me está indicando acá que el átomo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta el número que sea. Si la proteína tiene 500 átomos, pues va a aparecer del 1 al 500. Acá me va a indicar el nombre del átomo. Acá me va a indicar el nombre del compuesto en el que está ese átomo. Y acá me va a indicar la cadena en la que está ese átomo. Y acá me va a indicar el número en la secuencia que tiene esta molécula. Vamos a ver por qué se hace esto. Bien, acá tenemos las coordenadas de un aspartato. El aspartato está indicado acá con ASP. El aspartato siempre está compuesto por los mismos átomos. Va a tener un nitrógeno de la cadena central, va a tener un carbonilo que va a estar integrado por este carbono y el oxígeno en la cadena central. Aquí tendríamos el carbono alfa, que también va a estar en la cadena central. Todo esto es el común de los aminoácidos. NH, carbono alfa, carbonilo, son los grupos que van a estar aquí. Nótese que aquí no tenemos los hidrógenos. Estamos describiendo solamente los átomos que no son hidrógenos. Después del carbono alfa viene el carbono beta. Luego viene el carbono gamma, que es el que contiene los dos oxígenos, el que contiene el grupo carboxilato. Y ese carbono gamma va a tener el oxígeno 1 y oxígeno 2. Esta descripción que yo les he hecho no aparece explícitamente aquí en PDB. PDB no me dice que este nitrógeno está enlazado a este carbono alfa. PDB no me dice que este carbono alfa está enlazado al carbono, que el carbono está enlazado al oxígeno del carbonilo. No me dice que aquí hay un doble enlace. No me dice que después el carbono alfa se enlaza al carbono beta. No me dice que el carbono beta se enlaza al carbono gamma, ni que el carbono gamma se enlaza al oxígeno de 1 y O de 2. Eso se los digo yo porque conozco cómo es el aspartato. Pero PDB nos da esa información. PDB nos da esta información y después, cuando uno lo lleva a un programa como BMD, ellos me representan al aspartato como es. Pero esa información no venía explícitamente en PDB. Por lo tanto, BMD lo que va a hacer es que va a generar enlaces según las distancias que él ve. BMD dice, bueno, si la distancia es menor que este valor, si la distancia que yo calculo es menor que este valor, entonces yo coloco una línea diciéndole al usuario, aquí hay un enlace, pero el archivo PDB no tiene esa definición. El archivo PDB lo que tiene es los puntos. Entonces, por ejemplo, acá este carbono tiene la coordenada 2,6, 8,4, 6,6, mientras que este oxígeno tiene la coordenada 1,9, 8,4, 5,6. Cuando BMD carga a esos átomos, como BMD observa que el punto que está definido acá está muy cerca del punto que está definido acá, entonces BMD me coloca un enlace. Pero ese es un enlace que BMD lo coloca de manera arbitraria. Si yo separara este oxígeno de esta posición, ya BMD no me va a colocar ese enlace. Porque BMD no va a encontrar que el oxígeno está cerca al carbono. Entonces, BMD define, o sea, una información en función de lo que él observa, pero no está definido aquí en PDB. Bien, este aspartato está integrado por estos átomos. Y está en una cadena de la proteína que se llama L. Supongamos que tenemos varias proteínas acá, juntas en el mismo PDB. Imagínense que es una proteína que tiene dos cadenas, cadena L y cadena M. Este aspartato está en la cadena L y es el residuo 1 de la secuencia en la cadena L.
Si yo le colocara aquí una M, este aparato ya estaría en otro lado, porque estaría ahora en la cadena M y también sería el residuo 1. Entonces, esta numeración es la cantidad de átomos, independientemente de que puedan existir varias proteínas en el mismo PDB. Esta información me está diciendo si esto es un aspartato, si esto es glicina, si esto es arginina, si esto es lisina, qué cosa es esta molécula. ¿Cuál es este residuo dentro de la proteína? Esta información me está diciendo que si hay varias cadenas, me está indicando que este aspartato está en esta cadena, en L, no en otra. Y este número me está indicando la posición que tiene en la secuencia este aspartato dentro de la cadena L. Si yo le cambio la cadena, entonces él estaría en otra cadena distinta a la que tenemos acá. O sea, podría existir otro aspartato que tenga también el 1, pero que esté en la cadena M. Eso sí, tendría que tener otras coordenadas. Entonces, esta es la manera en cómo PDB tiene definida la información de cada uno de los átomos, la información geométrica. Repito, no tiene definido quién está enlazado a quién, no tiene definido explícitamente cuál es las distancias de enlace, cuánto es la distancia de enlace, cuánto es la distancia de los ángulos, cuántos son los diedros. Lo que tiene definido es en qué posición está cada átomo. Y después, con esa información, BMD o cualquier programa que calcule una proteína va a construir los enlaces según la distancia que observa. Solamente va a ser una representación visual. De manera que si yo acerco dos átomos que no deberían estar cerca, BMD me va a formar un enlace que a lo mejor no debería estar ahí. Un enlace que realmente va a ser falso. Si yo tengo una estructura que erróneamente me pega a un grupo de un aspartato de una parte de la cadena a un grupo, a una arginina, por ejemplo, de otra cadena, él me podría crear un enlace artificial que no existe. Porque él va a considerar que sus átomos están cerca y él les va a poner un enlace porque realmente esa información no está en PDB por ninguna parte. Bien. Hasta ahora vimos que es importante describir factores geométricos, pero no es lo único que hay que describir en un sistema químico. En un sistema químico, además de las interacciones entre los átomos que definen una forma geométrica, también existe una descripción, tiene que existir una descripción a nivel energético del sistema. Esa descripción a nivel energético se logra con la definición de superficie de energía potencial, donde la energía potencial es la fuerza que va a mantener a los átomos de una molécula unidos en una posición determinada. Y además los va a mantener a una distancia determinada. Si yo quisiera describir esa energía potencial de manera exacta, yo tendría que describir en detalle toda la componente electrónica. Esa componente electrónica es sumamente importante para yo poder definir la energía potencial de cada uno de los puntos del sistema. Entonces, si yo a nivel electrónico hago una buena descripción, yo voy a poder saber cuál es la geometría exacta de una molécula y cuáles son las posiciones energéticas, por decirlo de alguna manera, de cada uno de los electrones que están dentro de la molécula. Para yo poder describir la energía potencial del sistema completo, debo ser capaz de tener una descripción en detalle de cada uno de los electrones que está presente en la molécula. Pero ya les había dicho que para el caso de proteínas, eso no es posible. Yo no puedo tener una descripción electrónica del sistema, porque las computadoras no van a poder calcular tantos electrones, las contribuciones de tantos electrones cuando la molécula es extremadamente grande.
Existe una manera de tú poder simplificar la contribución electrónica y se basa en una aproximación establecida por los científicos Bohr y Oppenheimer. Y esa definición es bastante sencilla. O sea, la deducción de esa definición no es sencilla, pero en el fondo lo que enuncia es bastante sencillo. Se trata de un desacoplamiento de los movimientos electrónicos y nucleares. Bajo ese desacoplamiento de estos movimientos, yo puedo sencillamente considerar que el movimiento de los electrones no afecta al movimiento de los núcleos y que el movimiento de los núcleos no afecta al movimiento de los electrones. El núcleo va a tener mucho mayor masa que los electrones. Entonces, el núcleo de mayor masa va a experimentar a los electrones como si estos fueran una nube de carga, de manera que los electrones se van a adaptar a cualquier posición del núcleo. Y al mismo tiempo, el movimiento de los electrones, como los electrones son más pequeños, no va a afectar la geometría que va a tener, que va a conformar el núcleo. ¿Cómo podemos ver esto con un ejemplo más práctico? Me refiero a lo que se llama desacoplamiento de los movimientos. O sea, no es tan inusual hacer un desacoplamiento de los movimientos en la naturaleza. Por ejemplo, supongan que yo quiero estudiar el movimiento de una hormiga por encima de un elefante. La hormiga se mueve y el elefante se mueve. Pero realmente la hormiga es tan pequeña al lado del elefante que yo no necesito realmente hacer una descripción del elefante si yo estoy estudiando la hormiga. Para la hormiga, el mundo es el elefante. Ella va a caminar por encima de él. Como el elefante es tan grande, tiene una diferencia de masa tan grande con respecto a la hormiga, el movimiento del elefante no afecta en nada el recorrido que pueda hacer la hormiga. En ese caso, considerando que la hormiga es el elemento de masa muy pequeña comparado con el elefante, que es el elemento de masa muy grande. El movimiento de aquel elemento que tiene masa muy pequeña no afecta, no se ve afectado por el movimiento que tiene el elefante, que es el que tiene masa muy grande. Pero lo mismo pasa si yo hago el mismo análisis desde el otro punto de vista. Supongan que yo quiero estudiar el movimiento del elefante, pero ese elefante tiene arriba, tiene encima una hormiga. La pregunta es, ¿tendrá alguna importancia que la hormiga se mueva por encima del elefante? Ninguna, porque la hormiga tiene una masa muy pequeña. El elefante se va a mover igual, tenga o no hormiga. Entonces, si yo quiero estudiar el movimiento del elefante, ignoro por completo el movimiento de la hormiga, basado en que el elefante tiene una masa muy grande con respecto a la masa de la hormiga. Otro ejemplo para ilustrar este desacoplamiento de movimientos. Imaginemos que yo quiero estudiar el movimiento de un hombre o de una mujer o de un caballo o de lo que sea, un animal, sobre la Tierra. Y quiero, por otro lado, estudiar el movimiento de la Tierra. O sea, si yo quiero estudiar el movimiento de un ser vivo, no considero para nada el movimiento de la Tierra. Hago idea de que el movimiento de la Tierra no existe. O sea, yo no tengo que, para yo estudiar el movimiento de un ser vivo, no necesito estudiar cómo se mueve la Tierra en el cosmos. ¿Por qué? Porque la Tierra tiene una masa muy grande y el ser vivo tiene una masa muy pequeña comparado con la masa de la Tierra. Entonces, yo puedo desacoplar ese movimiento. Puedo estudiar solamente el movimiento del ser vivo y me olvido, ignoro por completo el movimiento de la Tierra. Lo mismo pasa si yo cambio el punto de vista. Si yo quiero estudiar el movimiento de la Tierra, pero la Tierra está llena de seres vivos, yo ignoro por completo la masa de los seres vivos a la hora de estudiar la Tierra. Si yo quiero estudiar el movimiento de la Tierra, bueno, yo la comparo con el Sol, con la Luna, con planetas, pero para nada busco la influencia de los seres vivos encima de la Tierra, de su movimiento. Entonces desacoplo los movimientos. La Tierra tiene una masa muy grande
Entonces, si yo quiero estudiar la Tierra, me olvido del movimiento de los seres vivos que tienen una masa muy pequeña. La aproximación de Born-Oppenheimer me dice lo mismo, pero en este caso, lo que es grande, que sería el equivalente en mis ejemplos al elefante o a la Tierra, sería el núcleo. Y lo que es pequeño, que sería el equivalente a lo que era la hormiga o los seres vivos, en mis ejemplos, serían los electrones. Entonces, si yo quiero estudiar los núcleos, puedo ignorar los electrones. Si yo quiero estudiar los electrones, puedo ignorar los núcleos. Esa sería la aproximación de Born-Oppenheimer para el estudio de sistemas químicos. Entonces, yo podría estudiar los núcleos y me olvido de los electrones. Y yo podría construir la superficie de energía potencial considerando solamente los núcleos y me olvido de los electrones. Si yo quiero tener una superficie de energía potencial, de manera más exacta, debo considerar la componente electrónica. Pero yo podría obtener esa superficie de energía potencial solamente considerando los núcleos si hago aproximación de Born-Oppenheimer. Me olvido de los electrones y solamente considero los núcleos. Ahora, les dije que era la energía potencial. La energía potencial, al final, si yo tengo un sistema determinado, a ese sistema yo le puedo asignar una energía potencial cualquiera. Una energía potencial, ese sistema va a tener una energía potencial que va a estar dada por lo que compone a ese sistema. ¿Qué sería la superficie de energía potencial? La superficie de energía potencial va a ser el conjunto de valores de energía potencial para todas las posiciones relativas de todos los átomos respecto al núcleo que componen el sistema. O sea, para yo construir la superficie de energía potencial, yo tendría que tener todos los valores de energía potencial posibles en el sistema. Y esos valores de energía potencial posibles me darían una especie de manto que tendría la cantidad de dimensiones que tengan, las componentes que se usan en el análisis. Pero en el fondo, si yo quiero tener una descripción de la superficie de energía potencial de un sistema determinado, debería tener acceso a todos los valores de energía potencial. Existen sistemas muy sencillos, como por ejemplo una molécula en vacío, y existen sistemas muy complejos, como por ejemplo una proteína en agua con iones, con una membrana. Ese sería un sistema muy complejo, donde la superficie de energía potencial que yo tengo que generar, sería sumamente compleja. Y no siempre voy a poder tener acceso a toda la superficie de energía potencial. Voy a tener quizás acceso a una parte de la superficie de energía potencial. Además, si yo solamente incluyo la componente de los núcleos en la superficie de energía potencial, entonces tengo una descripción menos exacta que si yo incluyera los núcleos y los electrones. La superficie de energía potencial podría ser mucho más compleja aún si yo logro describir la parte electrónica. Acá tengo una representación de una superficie de energía potencial de un sistema sencillo. Sería el butano que rota su ángulo diedro a través de este enlace. Si yo tengo los dos carbonos solapados acá, entonces tengo un máximo de energía. Recuerden que cuando tengo una configuración eclipsada como esta que está acá, donde los ángulos diedros entre estos dos componentes sería 0, entonces acá la energía es mayor. Si yo roto este enlace 60 grados, una vez que llego a 60 grados, entonces tengo una configuración alternada. Entonces acá tengo un mínimo de sistema. O sea, en la medida que yo voy moviendo el grupo CH3 de adelante, dejando de atrás fijo, entonces yo voy pasando de 0 grados a 60 grados, voy disminuyendo esa energía hasta que llego a un mínimo que lo encontramos cuando aquí tenemos 60 grados. Si yo sigo moviendo este carbono, entonces este carbono ahora empieza a acercarse a este hidrógeno, empieza a acercarse a otra configuración eclipsada, entonces tendría que la energía va aumentando hasta llegar a un máximo y ese máximo estaría en esta configuración donde tengo ahora el CH3 eclipsado a este hidrógeno. Ahora, el máximo que yo obtuve acá no es igual que el máximo que tenía acá, porque acá
tengo un máximo donde hay dos CH3 eclipsados, mientras que aquí tengo un máximo donde hay un CH3 con un hidrógeno y hay otro CH3 con un hidrógeno. Esto genera menos tensión que esto, por lo tanto el máximo acá queda más abajo que el máximo de acá. Si yo me sigo moviendo, entonces queda una configuración donde el carbono queda completamente opuesto al otro carbono. Entonces eso me deja a los dos carbonos con 180 grados y eso me llega a un mínimo. Ahora, el mínimo que yo obtengo acá es distinto del mínimo que yo obtengo acá. Este mínimo que obtengo acá está caracterizado porque hay dos CH3 que están completamente opuestos. Mientras que acá los dos CH3 están más cerca. Entonces hay diferencia donde este va a estar menos tensado que este. Y una vez que yo continúo, entonces llego a esta configuración y esta configuración es un espejo de la que habíamos obtenido acá. Por eso es que llego a un máximo que está a la misma altura que el máximo que obtuvimos acá. Si yo sigo rotando, llego a una configuración que es un espejo de la que habíamos obtenido acá. Fíjense que acá tenemos nuevamente a los CH3 colocados a esta distancia. Por lo tanto, el mínimo que tengo acá es un espejo del mínimo que tenía acá. Y si sigo rotando, llego a la configuración inicial que teníamos, que es este máximo de acá. Bien, esto que tengo representado acá me está representando distintos valores de energía potencial según la rotación de un ángulo. Todas estas configuraciones en sí tienen un valor de energía potencial. Entonces, el gráfico es de energía potencial contra la rotación del ángulo. En cada valor de rotación hay un valor de energía potencial, donde el valor máximo de energía potencial está acá y el valor mínimo de energía potencial está acá. El conjunto de configuraciones que obtengo a medida que yo voy rotando, en este caso, me originan una superficie de energía potencial. Muy sencilla, porque solamente depende de una rotación, pero esta superficie de energía potencial me está juntando a todos los valores de energía potencial que yo fui observando en mi búsqueda. O sea, si yo me detengo en un punto cualquiera, por ejemplo, si yo me detengo en este punto de acá, vamos a ver que en este punto de acá vamos a estar en un ángulo que está entre 60 y 120. Eso me daría una configuración donde el grupo CH3 quizás estaría por acá. Eso tiene un valor de energía potencial asignado, que estaría representado en este punto. Ahora, para yo tener la superficie de energía potencial, tendría que juntar todos los valores de energía potencial posibles. Tendría que estudiar todas las rotaciones posibles, todas las vibraciones posibles, todo lo que me pueda encontrar que sea cambios de configuración en este sistema. Nótese un detalle, la superficie de energía potencial de este sistema es más compleja de esto que estoy representando acá, porque además de esta rotación podrían haber otras. Entonces, esta superficie de energía potencial que yo represento acá, como ejemplo, realmente podría ser mucho más compleja si yo considerara las vibraciones de los enlaces, las vibraciones de los ángulos y más cosas. Si considerara la parte electrónica, podría ser todavía más compleja. ¿Qué es lo que quiero que les quede de esta información? Bueno, a la hora de yo estudiar un sistema molecular, no solamente me interesa la geometría, también me interesan los valores energéticos asociados a esta geometría. Por ejemplo, esta geometría que tengo acá, energéticamente es muy estable, mientras que esta otra, esta es muy inestable. Entonces, yo esperaría que la energía estable, que aquella que es estable, o sea, esta configuración que tengo acá, esté más en la naturaleza que esta otra. Esta tendría ventaja a nivel energético. Entonces, desde el punto de vista de geometría, ambas son válidas. Pero, si yo describo la energía potencial de cada una, entonces yo puedo saber una información todavía mejor, que es cuál de ellas realmente estaría más en la naturaleza. O sea, ellas dos no son iguales. A pesar de que existen ambas, esta está mucho más favorecida que esta otra. Aquellas que están en los mínimos son realmente las que están más favorecidas.
sea, esta que es el mínimo más grande es la que más favorecida está desde el punto de vista energético. Entonces, no solamente es describir geometrías, sino también es describir las energías potenciales que tienen cada una de esas geometrías. Y eso es sumamente importante a la hora de yo estudiar los sistemas químicos. Bien. Y con esto dejémoslo acá y estaríamos continuando la próxima semana. ¿Alguna duda con respecto a lo que vimos? Profe, sí, yo quedé con una duda del gráfico, ¿lo podría volver a mostrar? Es que yo tenía entendido que cuando la energía era negativa era más probable que sucediera, y ahí o eso es incorrecto, lo que digo. Sí, ¿a qué te refieres? ¿A la energía acá, en este punto? Sí, el menos 21. Sí, lo que tienes que ver es que aquí, en este punto, lo que está señalado aquí es la diferencia de energía. Aquí no está puesto qué valor de energía hay. O sea, este valor, por ejemplo, puede ser menos 20, menos 30, menos 40, menos 50, cualquier valor. ¿Entiendes lo que te digo? Ah, ok, Lo que se está ya. indicando aquí es que la diferencia que hay entre el punto más bajo y el punto más alto es 21 kilojoules. Ah, sí. Son 5 kilocalorías. Igual está correcto lo que decía. Cuando la energía es negativa es cuando es probable Sí, que suceda. Ah, exactamente. O sea, ah, esto no se cumpliría, por ejemplo, si uno fuera a construir un gráfico de esto y tú los valores que tienes te dan positivo, algo está mal. Estos valores aquí son negativos. Lo que pasa es que la forma en que está representado acá, no hay números acá. Esto es básicamente para ver la forma del gráfico y la diferencia que hay entre valores. Ahora, también hay muchos cálculos que tú no determinas el valor exacto. Lo que tú determinas es el valor relativo. Entonces, ¿qué tú dices? El valor más bajo que encuentro lo hago 0. Y realmente lo que me interesa no es el valor de la energía, sino lo que me interesa es la diferencia de energía que existe entre este valor de acá, que yo definí como 0, y acá tiene un valor de 21 kilojoules con respecto a mi 0. ¿Entiendes? Eso también puede suceder. Pero sí, efectivamente, siempre que tú tienes un valor estable, tiene que ser un valor negativo. vale, profe, muchas gracias. ¿Alguna duda más? Bien. Bueno, los dejo entonces. Disculpen por haberme pasado 5 minutos, tenía que haber colocado ¿cómo se llama? No coloqué la alarma para la hora final y ahí me pasé unos minutitos. Pero ahora la coloco y ya eso no va a pasar. Aquí pensé que terminamos a las 2:10. No, terminamos a las 2. Terminamos a las 2 Ah, ok. porque empezaba a las 1:10, son 50 minutos. Recuerda que son 50 minutos. Después te tienen 20 minutos de descanso y después continúan con la otra. Vale, profe, nos vemos. Bueno, nos vemos la próxima semana. Chao, profe. Chao, cuídense. Chao, profe, que esté bien. Profe.